Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar donde nos das el privilegio, Señor, de poder reunirnos como hermanos, como familia, como tu iglesia, para juntos levantar nuestras voces, Señor, y alabar tu santo nombre. Para poder, Señor, como dice tu palabra, estimularnos a las buenas obras y al amor. Te damos gracias, Señor, por la manera como tú estás obrando en nuestras vidas. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos da, Señor, ese entendimiento. Y también nos da esa gracia y fortaleza, Señor, para avanzar, para servirte, para amarte. A pesar de las dificultades, de esos vientos contrarios, Señor, que la vida nos da, estar firmes, Señor, porque sabemos que adoramos a un Dios fiel. Un Dios, Señor, que cumple sus promesas. Y te damos gracias, Señor, por ese futuro glorioso que nos espera, Señor, porque sabemos que tú lo has prometido y que así será. Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos. Tú conoces las dificultades, los problemas, las circunstancias, Señor. Que todo lo que suceda en nuestras vidas, Señor, nos ayude a crecer, a acercarnos más a ti. Te pedimos que tú proveas lo que tu iglesia necesita, Señor. Danos, Señor, ese deseo y esa pasión por compartir tu evangelio. Que podamos, Señor, redimir nuestro tiempo, como dice el apóstol. Que podamos comprar, que podamos, Señor, buscar y hacer, Señor, de donde no hay, para poder proclamar tu nombre, Señor. Bendice a esos hermanos de la Iglesia Universal, Señor, que nos miran a través de la pantalla. Bendícelos. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, le damos gracias a Dios una vez más porque por su gracia estamos aquí. Ustedes saben, Liana mencionó, mi mamá está pasando por este tiempo de enfermedad. Nada ha tomado por sorpresa a nuestro Dios y le damos gracias porque su gracia, su misericordia son nuevas cada mañana y cada día ella se está sintiendo mejor. Gracias por sus oraciones. Sabemos que todos ustedes han estado orando por ella y el Señor es un Dios real, es un Dios vivo y es un Dios que hace milagros. A pesar de su edad y de las condiciones que ella tiene, ella está firme ahí. Y lo que mencionó Liana es algo que debe de ayudarnos también a nosotros, animarnos, que esa fe en la cual nosotros fuimos cimentados nos acompañe siempre, mis hermanos. Así que le damos gracias a Dios porque estamos aquí para aprender de su palabra y como dije o he dicho muchas veces, no solamente edificar la iglesia local, sino a través de ese aparatito que está allá, poder tener la oportunidad de edificar la iglesia universal. Hermanos y hermanas que se conectan semana tras semana. Continuamos con el libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Dios quiere darte una nueva oportunidad, una nueva vida. Y ese nuevo comienzo y esa nueva oportunidad y esa nueva vida solo se encuentra ¿dónde? En el Evangelio, en el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo nos está enseñando en este hermoso libro. Y esta tarde pienso terminar esta parte del estudio, si Dios nos permite, y vivir a la luz de nuestro futuro prometido. Vivir de acuerdo con ese futuro que el Señor nos ha concedido. Y es un día de gloria, ¿verdad? Y como hemos cantado esa última canción, Dios es fiel y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Y en eso nosotros estamos seguros. Vivir a la luz de nuestro futuro prometido, a pesar de que ese día no sabemos cuándo viene, puede ser esta noche, pues puede ser después de que salgamos de este lugar, puede ser mañana, no lo sabemos.
nosotros debemos estar viviendo vidas consagradas a nuestro Dios, ¿verdad? Con esa pasión, con ese deseo de encontrarnos con Él. Así que vamos a continuar en Romanos capítulo 8, versículos 18 al 28. Nuestro hermano Ariel dio lectura. Gracias, mi hermano. Y dijimos que para los hijos de Dios, o sea, los creyentes, las cosas se encaminan, mi hermano, hacia un gran día, un día de gloria. Pero hasta que ese día llegue, nos dice la palabra de Dios y nos dicen nuestras circunstancias, tenemos que pasar por muchas dificultades, por sufrimiento, que como hemos enseñado, todo ser humano, ¿no?, pasa. Dijimos que tanto la gloria como los sufrimientos se nos ha concedido como parte de nuestra herencia en Cristo Jesús. La gloria y el sufrimiento. Y dijimos que esta es la visión transformadora que tú y yo necesitamos para soportar el sufrimiento, los problemas. Y aún más que eso, poder vivir, como hemos dicho, en gozo y en alegría, sabiendo que servimos a un Dios bondadoso, misericordioso, todopoderoso. Y dijimos que en estos versículos encontramos 3 principios espirituales. El primer principio espiritual que nos ayuda a vivir de acuerdo con nuestro futuro prometido es la vida en el Espíritu. Nos permite comprender y soportar los sufrimientos. Y el segundo que hemos estudiado las últimas 2 semanas es que el tiempo presente está marcado por sufrimientos a causa de la caída del hombre. Y dijimos que los sufrimientos son el resultado del pecado de nuestros primeros padres, ¿verdad? Adán y Eva. En otras palabras, que venimos de una raza caída. Pero también dijimos que las consecuencias del pecado no solo quedaron en el hombre, sino que las consecuencias del pecado también se trasladaron, se extendieron a la misma naturaleza. Pero el apóstol Pablo dijimos que no se queda aquí, sino que él nos dice que cuando ese día de gloria, mi hermano, llegue y el creyente sea liberado de esta destrucción, de esta corrupción, la naturaleza misma también va a ser liberada. Pero hasta que llegue ese día, dijimos que tanto la naturaleza como nosotros estamos gimiendo, ¿verdad? Pero dijimos que este gemido no es cualquier clase de gemido, sino es un gemido en esperanza. Un gemido que está produciendo un peso de gloria. Amén. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que nuestras aflicciones, que nuestras dificultades que enfrentamos están trabajando a nuestro favor. El sufrimiento, mi hermano, forma parte de todo el programa y el plan de Dios. Forma parte del privilegio que se nos ha encomendado como cristianos, como hijos de Dios. En otras palabras, lo que estamos pasando, lo que tú, mi hermano, estás experimentando en estos momentos es algo que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Que tiene, mi hermano, sentido. Que tiene un propósito. El apóstol nos dice que a través de estas circunstancias, escúcheme bien, Dios está moldeando nuestras vidas y las está edificando, dice, a la imagen de su Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros ponemos atención a estos versículos, precisamente esta es la línea de pensamiento del apóstol Pablo. Él nos está llevando precisamente hasta este lugar, enseñándonos que todas esas circunstancias que tú y yo, nuestro Dios nos permite vivir, tienen como propósito nuestra edificación.
Pero mientras lleguemos a ese día tenemos que esperar. Y dijimos que tenemos que esperar desesperadamente, pacientemente. ¿Y sabes qué? Es el Espíritu Santo de Dios quien nos ayuda a esperar pacientemente. El cumplimiento de nuestra redención es aún en el futuro. Y como dije al inicio, cuando digo en el futuro, no necesariamente me estoy refiriendo de aquí a 30, 40, 50 años, no. Futuro puede ser después que terminemos este servicio. Puede ser esta tarde, puede ser esta noche, puede ser el día de mañana. ¿Y sabes qué? Es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, el que nos va a ayudar a esperar pacientemente. Pero este cumplimiento, mi hermano, lo esperamos en fe y en perseverancia, confiando en que Dios es fiel a su palabra y la gloria prometida será, dice, una realidad. Y hablando de perseverancia, alguien describió esta palabra perseverancia de la siguiente manera. Y él dice que la perseverancia es la actitud del soldado que en el calor de la batalla, dice, no se desanima, sino que lucha con valentía ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema. Y eso es lo que esta tarde queremos, hermanos, escuchar. Podamos tomar en nuestras vidas, que a pesar de las diferentes circunstancias, podamos continuar en la fe. Y esto nos lleva a este tercer principio espiritual. Y este tercer principio espiritual nos dice que mientras esperamos, dice, con paciencia aquel día de gloria, dice que no estamos solos. Mira lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 26 y 27, dice. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, dice, intercede por los santos. Como vemos, mis hermanos, el apóstol nos dice que el Espíritu está gimiendo. Y si ponemos atención a estos versículos, podemos ver que hay tres clases de gemidos. La naturaleza está gimiendo. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, estamos gimiendo. Y ahora el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo está gimiendo. Con gemidos, dice que no pueden expresarse con palabras. Este pasaje, mis hermanos, nos ayuda a tener una idea del mundo espiritual, especialmente en relación a la oración. ¿Sabías tú, mi hermano, que existe un mundo espiritual? ¿Verdad? Cuando llegué a esta parte del estudio, se me vino a la mente ese acontecimiento que le pasó a Eliseo. ¿Se acuerdan ustedes con su criado? El ejército de Siria había rodeado prácticamente la casa de Eliseo, pero Eliseo, él estaba tranquilo, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios que el criado estaba pero temeroso al ver todo ese ejército sirio. Y nos dice que Eliseo oró al Señor para que abriera los ojos de su criado y pudiera ver. Dice, hombres a caballo, y dice, y en carros de fuego, ¿verdad? Rodeando a Eliseo. Hay un mundo espiritual, hermano. Es el deseo de mi corazón que todos nosotros podamos quitarnos esta visión, esta vista física, material, y que podamos ver con los ojos espirituales, que son los ojos de la fe, ¿verdad? Pero también me hizo pensar, mi hermano, lo que está pasando
mi madre. Ustedes saben, en este país hay muchos recursos, pero también hay que trabajar. Y se nos hace difícil visitar a nuestros seres queridos cuando están en circunstancias como esta. Pero nuestro Dios proveyó de una hermana y ella está ahí. Y todos en la familia le hemos llamado un ángel. Ahí está el ángel cuidando las 24 horas del día. Pero no solamente ella, sino que literalmente, mi hermano, yo estoy convencido que hay ángeles cuidando de nuestra madre, de mi madre. Así que hay un mundo espiritual que nosotros como seres humanos no lo entendemos. El apóstol nos dice que como seres humanos estamos sujetos, mi hermano, a debilidad. Y la pregunta que tengo para ti, ¿cuál es esa debilidad que el apóstol está hablando aquí? ¿Cuál es esa debilidad? Como seres humanos tenemos muchas debilidades, pero él está hablando de una debilidad específica. Y esa debilidad de que él está hablando aquí es que nosotros, tú y yo, no sabemos muchas veces pedir como conviene, ¿verdad? En otras palabras, nos falta sabiduría, ¿verdad? Nos falta sabiduría. Y no me estoy refiriendo a la sabiduría humana, sino a la sabiduría espiritual. En otras palabras, mirar al mundo a través de los ojos de nuestro Dios. Interpretar el mundo a través de la mente de nuestro Dios. En otras palabras, muchas veces no conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Ahora quiero señalar que estos versículos no es un pretexto para dejar de orar por si acaso. Hay algunas personas, y nuevamente este es un ejemplo muy hermoso, que nos hace pensar de que estudiar la palabra de Dios de una manera expositiva, verso por verso, y ordenando, armonizando la Biblia, es la mejor forma de aprender, ¿verdad? Hay muchas personas que toman un versículo fuera del contexto y nos enseñan doctrinas que la palabra de Dios no enseña. Y estas personas piensan que, dice, bueno, si nosotros no sabemos orar, y si el Espíritu Santo ora por nosotros, entonces ¿para qué orar? ¿Verdad? Ellos sacan esta conclusión. Pero realmente eso no es lo que el apóstol nos está enseñando. Porque la Biblia se armoniza a sí mismo. Y si esto fuera verdad, este pensamiento estaría en contra a muchos versículos en la Biblia. Por ejemplo, en Santiago capítulo 4, versículo 2, se nos dice que no tenemos porque no pedimos. Y Dios quiere que oremos, mis hermanos. Y constantemente a través de la palabra de Dios se nos anima a orar. Y nuestro Señor Jesucristo precisamente enseñó acerca de la oración. ¿Se acuerdan ustedes cuando sus apóstoles, sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar? Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, él nos dice lo siguiente: por nada, dice, estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, en toda ¿qué? Oración y ruego y con acción de gracias, hermanos, se nos anima siempre a orar. Y lo que sucede, hermano, es que hay ocasiones en que nosotros sabemos la voluntad de Dios. Por ejemplo, Señor, ayúdame, quiero asistir todos los domingos a tu templo, a la iglesia, ¿verdad? Y eso es parte de la voluntad de Dios. ¿Y el Señor nos va a contestar? Por supuesto que sí. Señor, ayúdame a ser un buen testigo tuyo. ¿Es la voluntad de Dios que estemos compartiendo el Evangelio a otras personas? Por supuesto, es la voluntad de Dios. Y Dios va a contestar, mi hermano, esa petición. Porque estamos orando.
de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también habrá momentos en que en nuestras vidas en la que no vamos a saber cuál es la voluntad de nuestro Dios, que no vamos a saber realmente por qué orar. ¿Alguna vez te has encontrado en esa situación? Estás pasando algo, vas, te arrodillas, comienzas a orar y después te encuentras, Señor, pero ¿qué voy a pedir? ¿Alguna vez has experimentado eso? ¿Alguien? Yo creo que muchos, por no decir todos nosotros, ¿verdad? Mi esposa y yo, ustedes saben, en el ministerio hay muchos problemas, dificultades. Y una de las cosas que hemos aprendido es precisamente no responder en nuestra carne. Pero hay situaciones en las cuales que nos vamos a orar y no sabemos qué estamos pidiendo a nuestro Dios. Y es en ese momento, mi hermano, nos dice el apóstol Pablo, que el Espíritu de Dios con gemidos indecibles intercede por nosotros ante el Padre. En otras palabras, es el Espíritu Santo que conoce la voluntad de Dios, el que está orando a nuestro favor. Está pidiendo por aquellas situaciones en las que a nosotros nos falta sabiduría, nos falta discernimiento, ¿verdad? Mi hermano, ¿no es esto algo asombroso? ¿No es esto algo que nos anima a seguir orando, a pesar que muchas veces no sabemos por qué orar, hermano? Muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Señor, ¿será momento de moverme a otro lugar, por ejemplo? No sabemos. Pero aún si no sabemos la voluntad de Dios, tenemos que orar, ¿verdad? Señor, ¿será este el jovencito, la señorita con la que me debo de casar? Muchas veces no sabemos. Pero tenemos que seguir, mi hermano, orando, ¿verdad? Cuando no sabemos qué pedir, cuando somos incapaces de orar o comunicar nuestra necesidad a Dios como conviene, mi hermano, el Espíritu apela a Dios a nuestro favor. Él lleva las cargas y necesidades de nuestro corazón a la misma presencia de nuestro Dios. En otras palabras, en esos momentos de gran dificultad, escúcheme bien, el Espíritu traduce nuestras peticiones de nuestros corazones en una oración que es conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es increíble, ¿verdad? Así que estos versículos, mi hermano, no nos están desanimando a no orar, al contrario, nos manda a orar y orar sin cesar, como dice el apóstol más adelante. Todo el tiempo, cada vez que tú estás orando, le damos gracias a Dios. No estamos solos. El Espíritu que mora en nosotros, Él está intercediendo y Él conoce la voluntad de Dios. Cuando no sabemos por qué orar, incluso cuando oramos, escúcheme bien, por cosas que no son lo mejor para nosotros, no debemos desesperarnos, no tenemos que entrar en pánico. Podemos depender del ministerio del Espíritu Santo de oración, de intersección perfecta a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Él conoce la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? En otras palabras, el apóstol Pablo nos dice que aunque no sepamos orar como conviene, aunque no conozcamos la voluntad de Dios, debemos de animarnos, mi hermano, a seguir orando y orando y orando. Orar sin cesar. Yo, desde muchos años atrás, mi hermano, ustedes saben, nuestro Señor Jesucristo dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Pero una de las cosas que he decidido es que yo no estoy cansado para orar.
A pesar de sentir el cansancio físico, pues me levanto, porque tenemos que orar. A pesar de no conocer la voluntad de Dios muchas veces, pero este versículo, hermano, nos anima a seguir orando. Porque aunque nuestras oraciones pueden ser deficientes, porque aunque en algunas oportunidades estemos orando quizás de una manera equivocada, el Espíritu Santo está traduciendo, mi hermano, escúcheme bien, está traduciendo, está alineando nuestras oraciones conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Eso nos debe de animar, hermanos, a orar. Ahora la idea no es dejar que el Espíritu Santo lo haga todo. Esa no es la idea. Mientras nosotros estamos sentados quizás ahí sin hacer nada, eso no es la idea. Más bien debemos de seguir orando, buscando la respuesta de nuestro Dios. Pero mientras oramos, mi hermano, el Espíritu Santo te dice: déjame ayudarte, déjame llevar tu carga y llevarla, dice, al trono del Padre. Sé por qué orar cuando tú no lo sabes. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros. Qué ánimo, ¿verdad, hermano? Cuando llegué a esta parte del estudio, hermano, esto es algo que ha revolucionado mi vida de oración. Muchas veces nos sentimos, pero sí, hay una situación difícil, pero ¿qué voy a orar? Ora, mi hermano. No importa en nuestras debilidades. Ora. Tenemos un traductor ahí y no cobra ese traductor por si acaso. El Espíritu Santo de Dios. Y no comete errores. Él va a alinear nuestras peticiones a nuestro Padre Celestial, conforme a su voluntad. El Señor no nos ha dejado solos, mis hermanos, en nuestra debilidad. Él no nos ha dejado solos. Él ha provisto un remedio a través del Espíritu Santo. Él siempre ora según la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Él nunca buscará al Señor con nada que sea contrario a su voluntad. Nunca. No hay pierde. Ora, mi hermano. Ora. Hay muchas personas o cristianos que dicen: bueno, pastor, yo no oro porque yo no sé orar. Ora, mi hermano. Vas a aprender. Pero más que eso, tienes al Espíritu Santo que está abogando por ti, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Yo creo, mi hermano, que esta es la razón por qué muchas veces a nosotros nos pareciera que nuestras peticiones no son contestadas. Porque muchas veces estamos pidiendo algo que no conviene, ¿verdad? Pero el traductor las alinea y lo que realmente recibimos es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y muchas veces pensamos: oh, Dios no me contestó la oración. Pero no es así. Dios siempre contesta la oración, ¿verdad? Es increíble. Pero ¿sabes qué? En el plan soberano de Dios, todas las peticiones, mi hermano, son contestadas. Y esto, una vez más, como les digo, nos habla del mundo espiritual. El mundo espiritual es una gran bendición y beneficio para nosotros los creyentes. Muchas veces oramos y oramos cosas que no nos convienen, pero el Espíritu Santo de Dios ora a nuestro favor. El mundo espiritual, mi hermano, hay ángeles a nuestro alrededor. No los vemos con estos ojos físicos, pero podemos verlos con nuestros ojos espirituales, con los ojos de la fe. Amén.
Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu ora? ¿Qué es lo que el Espíritu ora? Mira lo que dice el versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Pablo nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas, todas, buenas y malas, les ayudan, y esa parte les ayudan a bien, tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, mi hermano, con ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, dice, a su propósito son llamados. En otras palabras, está hablando aquí a nosotros, tú y yo, su iglesia. Así que nunca separes, mi hermano, este versículo de los dos versículos anteriores. No podemos separarlo. El apóstol nos está diciendo que aquello por lo que el Espíritu Santo ora es la respuesta de Dios para tu vida. ¿Verdad? ¿Y por qué estoy seguro de esto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ora conforme a la voluntad de... Y cada vez que oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Dios nos contesta, mi hermano. Dios nos contesta. Cada vez que tú oras, escúchame bien, Dios contesta esas oraciones. Quizás muchas veces, no de acuerdo a tu corazón, pero de acuerdo a ese traductor que tú tienes en tu vida, porque Él conoce la voluntad de Dios para ti. Él conoce lo que te conviene, mi hermano. La ayuda del Espíritu Santo, mi hermano, es la intersección perfecta para nosotros, porque escudriña los corazones de aquellos a quienes ayuda y puede guiar nuestras oraciones según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo ora según la mente de Dios. Y el Padre, escúcheme bien, nuestro Padre Celestial responde trayendo a nuestras vidas las experiencias que necesitamos. No necesariamente lo que nosotros deseamos, porque muchas veces deseamos para nuestra carne solamente, porque somos débiles. Y me gusta lo que el apóstol Pablo dice aquí, en nuestra debilidad. Imagínense ustedes el apóstol Pablo, un hombre consagrado a nuestro Dios, pero él reconoce que aún él es débil en la oración, mi hermano. ¿Verdad? Qué hermoso. El Padre va a traer a nuestras vidas esas experiencias, mi hermano. Esas experiencias que nos ayudarán a crecer en nuestro carácter cristiano. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esas experiencias, esos sufrimientos, esas dificultades, esos gemidos que experimentamos, mi hermano, esas experiencias no vienen para destruir al cristiano. No. Esas experiencias vienen para edificarnos, ¿verdad? Para fortalecer nuestras vidas, para fortalecer, mi hermano, nuestra fe. Así que, cuando estemos pasando por esas circunstancias, alabemos a nuestro Dios, porque Él está obrando para nuestro favor. Ahora, esto significa que incluso las pruebas y sufrimientos que nos suceden, mi hermano, son una respuesta al Padre, ¿verdad? La oración del Espíritu Santo es una respuesta. ¿Sabes qué? Después de este servicio, podría ser que quizás al llegar a tu casa, tú pases por un accidente, ¿verdad? Es una posibilidad. Es probable que al llegar a tu casa tú encuentres que algo se ha quemado. Es probable que la próxima vez que vayas a ver a tu doctor para un chequeo general, encuentres que el doctor te diga, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad, tienes la otra enfermedad. ¿Sabes qué? Tienes cáncer. Es probable, ¿verdad? Es probable, mi hermano, que cuando llegues a tu casa
puedas encontrar con noticias que nos produzcan dolor, ¿verdad? Hay más de 1000 probabilidades, mi hermano, que esto suceda. Y lo que debemos entender es que todas estas cosas, escúcheme bien, no suceden por accidente. Todas estas cosas no suceden por casualidad. Suceden porque el Espíritu Santo, que oró por ti y pidió al Padre para que permitiera que eso sucediera. Porque tú las necesitas. Porque no hay otra forma, mi hermano, que tú puedas crecer espiritualmente, que tú puedas avanzar. Es el mundo espiritual. Muchas veces como seres humanos nosotros no lo entendemos, pero eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. ¿Sabías tú que todas estas cosas que vienen a nuestras vidas son el resultado de la oración, de la petición del Espíritu Santo que mora en nosotros? Pero ¿sabes qué? Quizás ustedes estarán diciendo, bueno, el pastor Julio solamente nos habla de sufrimiento y de dolor, pero eso es parte de nuestra vida como seres humanos. Pero también el gozo, pero también las bendiciones espirituales y materiales también son el resultado de la oración del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? También las bendiciones. El apóstol Pablo decía, por ejemplo, he sido enseñado para vivir en escasez como en abundancia, en enfermedad, como en salud, mi hermano. Todas esas cosas que vienen a nuestra vida, ese es el producto de la oración del Espíritu Santo. Es por eso que podemos, mi hermano, tener la seguridad de que pase lo que pase, todo ayudará, todo trabajará, todo resultará para bien, para nuestro beneficio. Todo, ya sea lo bueno, las bendiciones materiales, ya sean esas circunstancias que nos producen dolor. Este versículo, mi hermano, no nos dice que todo lo que nos sucede es bueno, como muchos falsos apóstoles, profetas enseñan, ¿verdad? No es así. Sino que nos dice que ya sea que la situación sea buena o sea mala, esa situación, mi hermano, va a obrar para bien para nosotros, los hijos de Dios que le amamos, cualquiera que sea esa situación. Y esto, mi hermano, es una gran diferencia que nos anima, que nos alienta, mi hermano, a continuar, a seguir hasta que ese día de gloria venga por nosotros. Amén. Mi hermano, Dios está obrando sus propósitos dentro de nosotros a través de estas circunstancias, sean buenas o sean. Y uno de ellos es que tú y yo crezcamos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hay propósito en esas circunstancias. Amén. Y para terminar, la iglesia, las cabezas inclinadas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a examinar nuestros corazones, mi hermano, ahí donde estamos. El apóstol Pablo nos dice que estamos siendo preparados para algo. Humanamente nosotros no entendemos específicamente qué será eso, pero nos estamos preparando para algo, mi hermano, para algo grande, para algo indescriptible. Y uno de estos días, al final de nuestras vidas, si no antes, el apóstol nos dice que compartiremos la gloria de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Esto es para los que Dios está preparando a través de diferentes circunstancias. Y no es de extrañar que el apóstol
cierre este pasaje que hemos estudiado con uno de los grandes versículos de la Escritura, de la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí donde estás, sentado, es el deseo de mi corazón que esta tarde tú puedas responder y decir: Señor, perdóname. No he estado orando como debía de orar. Me dijeron que era difícil orar. Muchas veces me he sentido cansado, muchas veces me he sentido sin saber qué orar. Pero ahora que escucho tu palabra, ayúdame a orar. Levanta tu mano, mi hermano. Déjame orar por ti. Amén. 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 Gloria a Dios. Como seres humanos somos débiles. No conocemos muchas veces la voluntad de nuestro Dios. Pero que eso no sea el pretexto, mi hermano, para dejar de orar y no orar, sino al contrario. El apóstol nos dice que no estamos solos. El Espíritu Santo que vive en nosotros, Él está intercediendo por ti. Él conoce la voluntad de Dios. Él conoce lo que mejor te conviene. Y que podamos también, mi hermano, obedecer la voluntad de nuestro Señor, cualquiera que sea la circunstancia. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.